Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar el recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad nos detendremos en el Salmo 53. Este salmo presenta una vívida descripción de la impiedad generalizada en un mundo en decadencia. También asegura que Dios salvará a su pueblo. Salvo ligeras modificaciones, este salmo es igual al Salmo 14. Yo les mencionaba el día de ayer en el video anterior acerca de una aplicación que conseguí, que alguien me la compartió, y hoy quiero revisarla una vez más. La aplicación se llama Biblia Chat. Voy a mostrarla aquí en pantalla para que vean el nombre de la aplicación. A ver si pueden ver allí. A ver. Ahí está, Biblia Chat. Ustedes la pueden descargar gratuitamente. Esta aplicación es una interacción con una inteligencia artificial que ha sido creada para el estudio de la Biblia a profundidad. Y si yo le pregunto a Biblia Chat cuál es el tema principal del Salmo 53, me responde lo siguiente. El tema principal del Salmo 53 es la necedad y el pecado de los impíos, quienes niegan la existencia de Dios y se apartan de su camino. El Salmo presenta una comparación entre los impíos y los justos y concluye con la certeza de que Dios salvará a su pueblo y restaurará a Israel. El Salmo 53 es muy similar, como lo acabo de mencionar, y aquí se está corroborando, con el Salmo 14, y ambos comparten el mismo tema principal y estructura. Comienza con la negación de la existencia de Dios por parte de los impíos y su corrupción moral. Sigue con una descripción del juicio de Dios contra los malvados y la protección de los justos. El Salmo nos recuerda que la negación de la existencia de Dios es una necedad y que el pecado lleva a la corrupción moral. También nos enseña que la protección y la salvación de Dios están reservadas para los justos que confían en Él y siguen su camino. En definitiva, el tema principal del Salmo 53 es la importancia de creer en Dios y seguir sus caminos para obtener la salvación y la vida eterna. O sea, hay que reconocer que en la actualidad hay personas ateas o agnósticas que no creen en Dios. Son personas que viven sin esperanza, viven porque tienen que vivir. Y aunque sean personas catalogadas como inteligentes o buenas personas, la Biblia los describe como necios. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a ver este salmo, que es corto en comparación con otros que hemos venido leyendo, porque tiene solo 6 versículos. Y el versículo 1 comienza diciendo: dicen los insensatos en su corazón, en su mente, piensan, razonan. En su corazón, en su mente, llegan a la conclusión de que no existe Dios. Vuelvo a leer el versículo 1. Dicen los insensatos en su corazón, no hay Dios. Dios no existe para la mente de muchas personas. O sea, son ateos, agnósticos. Y si Dios llegara a existir, nos ha abandonado, dicen ellos. La Biblia los cataloga como necios o insensatos, faltos de conocimiento. Podrán ser muy inteligentes, pero han demostrado su falta de conocimiento al negar la existencia de Dios desde el mismo capítulo 1 del Génesis. El escritor, que en este caso fue Moisés, deja en claro que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay una discusión, no hay una explicación de la existencia de Dios, simplemente lo da por sentado.
En el principio Dios creó y listo. Esa es la realidad. Pero hoy está la creencia de que realmente venimos de un proceso evolutivo o que estamos aquí porque sí, Dios no existe o estamos abandonados a nuestra propia suerte. ¿Cómo es posible que existan los ateos? Incluso el ateísmo o el agnosticismo existe, o agnóstico es la palabra culta para llamar a una persona atea, o sea, no existe Dios. Muchas personas que en algún momento llegaron a creer, hoy no creen porque su fe ha tambaleado ante las circunstancias de la vida. Son personas que ven la maldad en el mundo y dicen, ¿cómo es posible que Dios permita tanta maldad? Tú escribes algo que tenga que ver con creencias espirituales o con mensajes de aliento y de esperanza, y no falta quien te comente que Dios es una mentira. No falta quien te diga que todo es un engaño, que todo es una ilusión. Y la Biblia cataloga a este tipo de personas como necias o insensatas, faltos de conocimiento. No hay Dios, dicen algunos. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad, porque Dios no hace nada por el problema del hambre, porque Dios no hace nada cuando caen las tormentas, porque Dios no hace nada cuando hay los grandes desastres. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió tal cosa? ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda en tu problema? Pero no comprenden el gran conflicto y por eso nosotros estamos dedicando tiempo para estudiar la Biblia, porque creemos que Dios existe, que Dios es real, que la tierra no está girando alrededor del sol porque sí, porque bien puede salirse de órbita y Dios tiene el control y la lluvia cae sobre buenos y malos y hay un conflicto cósmico y lo hemos venido estudiando capítulo a capítulo, texto a texto, y hemos venido analizando lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Por la influencia del Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir lo que hoy tú y yo estamos leyendo, analizando y compartiendo. Somos creyentes, soy un creyente que sabe que Dios existe, que es real y que hay una explicación de por qué suceden las cosas en este mundo. Y la esperanza es que todo esto llegará a su final. Llegará al final el sufrimiento, llegará al final la muerte, la corrupción. Todo aquello que causa dolor al ser humano llegará a su final, a su tiempo. Pero debemos prepararnos para entender esos tiempos. Sigo leyendo el versículo número 1 y dice en la parte final que estos insensatos que expresan no creer en Dios se corrompieron e hicieron abominable maldad, se corrompieron. Claro, como no hay un principio moral, como no hay una norma de justicia en sus vidas, entonces ellos viven según les parece. Muchos ateos tienden a ser personas caritativas, bondadosas en algunos aspectos de su vida, pero fíjense que el Salmo profundiza sobre lo que hay dentro del corazón de estas personas. Dice el versículo número 2, desde el cielo Dios miró a los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El Señor escudriña la mente y los corazones de las personas. Y según el versículo 2, el Señor va en cada uno, a través de su Espíritu Santo, por supuesto, tratando de convencerle de su condición. Decíamos que uno de los pasos para recibir el perdón y la reconciliación es reconocer que tenemos un problema, arrepentirnos de nuestro pecado cuando conocemos lo que es el pecado y sus efectos, confesar esos pecados, apartarnos de esa maldad que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra vida, y el Señor nos va transformando con la obra de su Espíritu Santo. O sea que el Señor sondea los corazones y busca a algún entendido que busque a Dios, o que crea en Dios, o que confíe en Dios. El versículo número 3 dice que cada uno se desvió, todos se habían corrompido. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. ¿Se acuerdan cuando leímos en el Salmo 51
que todos hemos sido concebidos en pecado, porque el pecado no solo es una acción, sino que también es una condición. Hemos nacido con una tendencia hacia el mal. Somos malos por naturaleza. Por eso existe la obra transformadora del Espíritu Santo. Entonces, según el texto, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. ¿Será que el salmista está exagerando? ¿No hay ni una sola persona buena en este planeta? Si hay personas que hacen cosas buenas, si hay personas que son misericordiosas, compasivas, que sienten el dolor de otro, que están dispuestos a colaborar, a ayudar y a negarse a sí mismo por beneficiar a alguien que está en una situación precaria, sí los hay. Hay filántropos, hay personas que tienen fundaciones, hay personas que hacen grandes obras. Pero en muchos casos esas buenas obras tienen otro tipo de intención, como los políticos que hacen obras solo para que los miren. Pero hay personas también desinteresadas, sí las hay. Entonces, ¿por qué el texto dice que no hay bueno ni siquiera uno? Lo que el salmista quiere expresar es que todos los seres humanos, todos, incluyendo los niños recién nacidos, inocentes, que uno dice, mira, no tienen maldad, claro, porque no la exteriorizan, pero dentro de sí está esa maldad. Está ese gen maligno con el cual hemos nacido y que hemos heredado de nuestros padres. Es como una enfermedad que se va desarrollando hasta que por fin se da a conocer. Entonces, ciertamente los niños nacen con una inocencia en su mente, pero dentro de sí, que ellos no lo pueden percibir, está la maldad. Todos los seres humanos nacimos en una condición pecaminosa, pero así también Dios ha creado o ha proporcionado la posibilidad de que todos seamos salvos. Por eso Él busca en el corazón y en la mente de cada persona ese deseo de conocer al Señor, y Dios no nos dejará en tinieblas. También hay mucha maldad. Hay personas que hacen cosas buenas, pero quizás tienen una vida privada un poco objetable. Porque el cristianismo no es solo hacer algo. El cristianismo es realmente sentir en el corazón el deseo de hacer la voluntad del Señor y llevarlo a la práctica. No solo exteriorizar actos de bondad, sino que eso que se exterioriza sea parte de nuestra vida. Por eso yo creo que el cristianismo, más que una religión, es un estilo de vida que vive y que se desarrolla de acuerdo a lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Versículo número 4. ¿No aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como si comiera pan y no invocan a Dios? O sea, todas las malas acciones son como resultado de esa naturaleza que tenemos, pero podemos aferrarnos al Señor y a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros errores, si buscamos al Señor, Él puede transformar nuestra vida. Una persona que comete errores pero busca a Dios constantemente no es que sea hipócrita, porque a veces nosotros nos creamos un ideal en otra persona porque es religiosa, porque asiste a una congregación X y pensamos que ya no tiene ningún error, y cuando comete un error, entonces lo llamamos hipócrita. Y no es así, porque está luchando con su propia tendencia. Dice el versículo número 5, se sobresaltan de pavor aún sin razón para temer, porque Dios dispersa los huesos del agresor. Tú los avergonzarás porque Dios los desecha. No es que Dios deseche a una persona, es que aquella persona, hombre o mujer, que constantemente se aparte del Señor, que no quiera saber absolutamente nada, o que confíe en sus propias fuerzas, cree que quizás Dios sí existe, en su mente existe, pero no hace su voluntad. Entonces no es que Dios lo deseche, es que Dios desprecia su actitud. Por eso desea transformarlo. Dios lo que desecha es el pecado que mora en nosotros. Por eso Él quiere entrar en nuestra vida para purificarnos. Y termina el Salmo con el versículo 6 diciendo: ¿quién diera que de Sión viniese la salvación de Israel? Y este versículo es importantísimo. Aquí hay que notar algunos detalles. Y el detalle principal del versículo número 6 es que se menciona el monte de Sión. El
El monte de Sión hace referencia a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David. ¿Sí? La montaña representa el gobierno divino, el monte Sión. Jerusalén debía ser el centro de evangelismo de toda la tierra. Debía ser una luz Israel a las demás naciones. Debía ser un testimonio vivo de fidelidad. Pero la historia nos ha demostrado que el pueblo de Israel se desvió del camino, aunque siempre hubo un remanente fiel, aunque siempre hubo personas que estuvieron dispuestas a hacer la voluntad del Señor. En general, incluyendo los reyes, Israel se apartó del blanco, erró el blanco, confió en sus propias fuerzas, se adaptó a las circunstancias sociales y trajo al propio pueblo de Israel y trajo a la propia sociedad de Israel las tendencias de las demás naciones. Israel debió haber sido una influencia para los demás, como hoy lo debe ser la iglesia en la actualidad. Una influencia, una luz, una tendencia positiva que nos lleve cada vez más a la presencia del Señor y de hacer su voluntad. Es decir, la iglesia no puede adaptar las costumbres de una sociedad corrompida, atea, que quiere hacer como bien le parece, que quiere vivir a su manera, que quiere desarrollar un cristianismo a conveniencia. No, la iglesia es la que debe poner los parámetros a la luz de la Escritura. Evidentemente tiene que haber una reforma también en la iglesia, porque hay iglesias que lamentablemente dan mucho que desear. Entonces, ¿quién diera que de Sión viniese la salvación de Israel? Porque el que dirige el pueblo es Cristo Jesús. O sea, la salvación viene de Cristo. La influencia viene del Espíritu Santo, la transformación y la santificación viene del Espíritu Santo, y la iglesia llena del Espíritu Santo será un testimonio vivo, una luz al mundo. Por eso es que Cristo dijo a los apóstoles antes de la ascensión, Jesús le dijo, no salgan sin antes recibir el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La parte final del versículo 6 dice, cuando Dios haga volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. A causa de que Israel no cumplió la misión en el pasado que le correspondía, ellos fueron llevados en cautiverio. Desde los mismos comienzos de la nación de Israel como pueblo, ellos fueron llevados a Egipto y allí duraron 400 años de esclavitud. Después fueron liberados con mano poderosa, pasaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, recibieron los mandamientos, estuvieron 40 años en el desierto a causa de su desconfianza en el Señor, cruzaron después el río Jordán, conquistaron Jericó, llegaron a poseer toda la tierra de Canaán, con algunos fallos considerables en el libro de Jueces, pero en definitiva Dios cumplió el objetivo y les dio la tierra de Canaán. Pero a causa de sus errores, de sus pecados, de su maldad, de su desvío, de su idolatría, de su falta de confianza en el Señor, fueron llevados en cautividad a Babilonia. Hoy nosotros estamos viviendo en una Babilonia espiritual, en un mundo contaminado por el pecado. Somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos. Estamos en este mundo, pero nos damos cuenta que no pertenecemos a esta sociedad contaminada. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y por eso debemos vivir aquí en la tierra como ciudadanos de la patria celestial. Respetamos todo lo que sucede en el mundo y todas las tendencias que están a nuestro alrededor, pero no las apoyamos. No apoyamos la mayoría de las cosas que suceden en este mundo, y cuando nos toca que hablar en contra de algo que nos considere inadecuado porque nos está afectando como familia, como iglesia, entonces lo decimos para honrar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Hoy en día hay ateísmo, hoy en día hay tendencias que van contra natura, y nosotros como pueblo de Dios nos colocamos en contra, respetamos a aquellas personas que quieren vivir de esa manera, pero no estamos de acuerdo. Cada quien toma su propia decisión y en eso tenemos que estar firmes. Entonces, después de esa cautividad que Israel vivió y fueron llevados a Jerusalén, tuvo que haber alegría en el corazón de muchos. Y lo estudiamos en los libros de Esdras y Nehemías. Hoy nosotros anhelamos volver a nuestro verdadero hogar, que es la patria celestial, y a la tierra renovada, porque regresaremos a la tierra renovada y habrá gozo en el pueblo de Dios y habrá alegría, una alegría que perdurará
por toda la eternidad. Por supuesto, esto es un mensaje que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza el día de hoy. Si yo le preguntara a la aplicación Biblia Chat, ¿qué lecciones prácticas puedo yo extraer de este Salmo 53? Me responde lo siguiente. Del Salmo 53 podemos extraer algunas lecciones prácticas. Por ejemplo, número 1, la importancia de creer en Dios. El Salmo nos recuerda la importancia de creer en Dios y seguir sus caminos para obtener la salvación y la vida eterna. A los ojos de Dios, la negación de su existencia es necedad y puede llevar al pecado y a la corrupción. En pecado ya nace todo ser humano, pero a esa corrupción constante va a llevarlo aún más a una condición más deplorable por no creer en Dios. Número 2, la necesidad, o sea, la segunda lección sería la necesidad de cuidar nuestras palabras y acciones. El Salmo 53 nos muestra cómo los impíos se han corrompido y han cometido hechos abominables. Por lo tanto, es importante cuidar nuestras palabras y acciones y evitar el pecado de la corrupción de cualquier forma posible. La tercera lección es la seguridad y la protección de Dios. Aunque los malvados puedan parecer prosperar en este mundo, el Salmo muestra que la salvación de Dios y la protección de los justos están aseguradas. Debemos confiar en Dios y buscar siempre su voluntad, sabiendo que Él nos guiará y protegerá en todo momento. Una cuarta lección muestra la importancia de la esperanza en Dios. El Salmo concluye con una esperanza en la salvación de Dios y la restauración de su pueblo. Debemos mantener siempre la esperanza en Dios y en su poder para salvar y restaurar nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. En resumen, para concluir, el Salmo 53 nos enseña la importancia de creer en Dios, de cuidar nuestras palabras y acciones, de confiar en su protección y tener esperanza en su poder para salvar y restaurar nuestras vidas. ¿Qué le ha parecido a usted, mi querido amigo y hermano, este salmo? ¿Qué te ha parecido esta estructura poética del Salmo 53? Para mí es un salmo que fortalece mi fe y me llena de mucha esperanza. Bien, hemos llegado al final y no nos resta más que agradecer a Dios a través de la oración y también a cada uno de ustedes que me acompañan en las transmisiones en directo. Dice Lenis Tatiana, no vi cuál es la aplicación. ¿Y esa se descarga por Play Store? Sí, se descarga gratuitamente por Play Store o también por la App Store, depende del programa que tú utilices. Se llama Biblia Chat, de chateo, chat, Biblia Chat. ¿Sí? Tú escribes allí en el Play Store, Biblia Chat, y puedes descargarlo gratuitamente. Y quiero recordarles que yo no tengo ningún tipo de interés económico, no me están pagando por recomendarles esta aplicación, sino que yo la estoy disfrutando, me ha gustado mucho, la he revisado y creo que es muy adecuada para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros y nos ayudas a crecer. Nos permites conocer tu voluntad. No somos ignorantes, Señor, de tu existencia, porque lo podemos ver en cada parte de nuestra vida. También sabemos que hay mucha maldad, pero esta maldad llegará a su final. La maldad nos permitirá saber de que necesitamos cada día más de ti, que necesitamos la transformación de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, perdónanos si nos hemos desviado del camino. Corrígenos y permítenos ser una luz al mundo. Gracias porque nos amas y nos escuchas. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarme en el estudio del próximo capítulo, el Salmo 54. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir estos videos con otras personas. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día.